Bueno, en primer lugar, mil gracias por la invitación, Javier, y por todos los colegas que han hablado y asisten a estas reuniones. Ya desde hace algunos años acompañé a Javier a algunas de las sesiones, incluso en este mismo recinto. Pero hoy quisiera, sabiendo que estamos ya fatigados, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo después de oír 5 personas ya empiezo a entrar en un espasmo esquizofrénico. Y entonces es demasiada dosis y me sorprende que ustedes sean tan ponderados de quedarse a los finales. Después de mí hablará otro colega. O sea que la cosa no está tan fácil y que tienen que resistir, porque el cerebro no alcanza a procesar tanta cosa. Yo quisiera hacer, que es mi oficio como docente universitario, una exposición que se interesa fundamentalmente en hacer una exposición, una estructura que muestre históricamente, o sea, un poco jugando a los temas marxistas de la obra y el pensamiento de Marx. Pero para eso necesito abrir procesos. La historia no es otra cosa que eso, ¿no? Ojalá pueda hacer algunas anécdotas interesantes y tenerlos atentos, porque no va a ser fácil en la medida de que ya advertí el estado de cansancio en el que estamos. La mayoría de los profesores universitarios en este país, y yo pienso que en Latinoamérica y en algunos países de Europa, la historia de la modernidad se reduce a una estructura de cambio casi que de simples agricultores a comerciantes. Los procesos históricos, cuando se estudian en filosofía, demuestran cosas aún más sorprendentes. Por ejemplo, voy a tener que resumir a la carrera. O sea, esto que voy a decir en un corto tiempo se puede hacer más o menos en 2 o 3 semestres. O sea, para que más o menos ustedes entiendan el esfuerzo vandálico que voy a tener en este momento para tratar de que ustedes entiendan lo que para mí es un oficio normal de clases. Y saludo a mi grupo, que es el único que me ha generado gasolina, mi grupo de estudio de Kant, ¿no? De Kant. Porque me parece que en Colombia no hemos entendido siquiera ese proceso moderno con la plenitud y la complejidad que hay. Para resumir, si ustedes quieren bibliografía, hay toda clase de libros, desde el mismo Capital, la disputa del positivismo, la sociología alemana, otro texto interesantísimo en el origen de los procesos modernos. Estaría la transición del feudalismo al capitalismo, estarían los estudios de desarrollo del capitalismo moderno de Maurice Dock, que es una relectura de la obra de Marx. Bueno, esto no va dentro de lo que voy a decir. En filosofía, porque vamos a demostrar que Marx es quien recoge con mucha precisión el saber universal, y al hacerlo, la paradoja está en que cuando es un proceso filosófico termina en teoría social, teoría crítica de la sociedad. No simplemente el estudio de la filosofía, como suele ser aquí en las universidades públicas y privadas, que da igual, en filosofía, en donde no sé exactamente qué es lo que hacen. Todos mis alumnos de distintas universidades estudian filosofía de la mente, filosofía analítica, filosofía y una cantidad de cosas ahora, de estudios culturales, que es lo que está. Y todo esto hace que a mí me da mucha risa, porque al final terminan yendo a mi casa a que yo les dicte un curso serio sobre filosofía. O sea, aquí alguna cosa está pasando mal. Bueno, pero ¿quién es Descartes, por ejemplo? ¿Y qué es lo que sabe y entiende Descartes? Descartes es un personaje contradictorio, absolutamente metido en la mitad de 2 épocas, que termina por decidir, es algo que ustedes no han podido hacer. No alcanzan siquiera a ser modernos. Descartes decide que todo lo que aprendió es sospechosamente falso. Ustedes nunca han tenido esa capacidad. Ustedes, si quieren pasar los cursos, probablemente tener posgrados, postdoc, y tener, como lo decía el profesor Rafael Gutiérrez Giraldo, citando probablemente a las clases de Heidegger, absolutamente monótono y rutinario. Se dice de lo mismo, se habla de lo mismo, se piensa de lo mismo, se enuncia a todos de la misma manera, como si fuera un club.
¿Quién es Descartes? Pienso, luego existo. Y todos ustedes fueron tramados ahí. Pero nadie entiende una de las cosas más fantásticas de Descartes que hereda Marx. No olviden, porque todo va para herencias a Marx, que es el que recoge toda la estructura y la modela de una manera absolutamente refinada, alambicada y poderosa, que termina en teoría crítica de la sociedad. Estoy citando a Frankfurt, por supuesto. Porque esto no deja de ser un debate, ¿no? Aquí no somos amigos más que personales, pero académicos probablemente no. Y esto es una de las fantasías que puede tener estas reuniones, que no le estamos dando concesiones a nadie. ¿Quién es Descartes? Una persona que se siente y dice, si todo lo que me han enseñado, piensen todos ustedes que estudian en colegios de curas, que eso es más fatal aún. La gente inquieta inclusive sale de ahí, es interesante, ¿no? Pero bueno, Descartes decide no hacerle caso a su educación y empezar a buscar alguna vía, ojo, que sea útil, que diga cosas nuevas. La reseña que él hace de la filosofía, de las matemáticas, de la retórica, de la historia son absolutamente desconcertantes. Si acaso dice que la filosofía sirve para tramar a los amigos en una fiesta, que eso que le enseñan ahí es escolástica, o sea, aquello que corresponde a las tradiciones que derivan de alguna manera de Aristóteles, eran simplemente cosas que ya estaban rutinariamente y monótonamente dichas, sin ningún arraigo con lo que estaba pasando en la vida social. La vida social era muy intensa, basta leer Los filósofos y las máquinas de Pablo Rossi, o Producción, Ciencia y Sociedad de Descartes a Marx, o entender cómo fue el proceso del comercio moderno, Alfred von Martin, todo el proceso de la dinámica revolucionaria de la burguesía frente a la Edad Media, para entender que eso que enseñaba es como la dinámica de la familia que describe Marx con respecto al desarrollo de las fuerzas productivas. Marx dice que la familia va lento, y podemos pasar distintas estructuras sociales y económicas, pero la familia quiere seguir conservando su estructura hasta que ya en Colombia tener familia es un lujo. No sé si ya están claros en eso, ¿no? De papá y mamá normal ya no hay, y hijos normales tampoco, ahora tienen pelo verde, y eso es de libre desarrollo de la personalidad. Bueno, está bien, no pasa nada, pero ya no es esa familia católica, apostólica, romana tradicional. Pues Descartes, y aquí viene la almendra, atención, porque esto no lo van a oír repetir en ninguna universidad colombiana. Descartes cierra los ojos y dice, ¿y si yo me imagino una línea que va numerada y otra línea que va numerada, y ahí pongo todo y trato de hacer unas ecuaciones y unirlas con las gráficas, o sea, la geometría analítica, eso que estudian en ingeniería los ingenieros, los matemáticos, que se considera serio y que después de ahí se deriva el cálculo, y todos, y Leibniz y Wolff, y de alguna manera todo el idealismo alemán, ojo, es porque descubre que la conciencia es un modo de producción que no requiere de la naturaleza para poder llegar a cierto tipo de construcciones. No, aquí enseñan, no, que hipótesis, ¿tiene una hipótesis? ¿No tiene hipótesis? Bueno, entonces, estadística, los modelos matemáticos de desarrollo econométrico, pero nunca reflexionan sobre las posibilidades que tiene el pensamiento. Léanse una obra que se llama Lenguaje y Pensamiento de Noam Chomsky, el que fue lingüista y ahora es político, ¿sí? Ese señor dice una cosa que ustedes nunca podrán explicarme desde el punto de vista del materialismo vulgar. ¿Cómo es posible que un ser humano haga una oración que nadie nunca ha enunciado? Nadie ha hecho esa oración. ¿Qué culpa? Nadie. Pero usted la entiende. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Por qué Descartes, igual que Newton, terminaron convertidos cuando eran lenguajes humanos para la interpretación de la naturaleza en leyes de la naturaleza? ¿Por qué? ¿Quién? Pues obviamente ciertos grupos humanos consideraron que el pensamiento de la burguesía tendría que ser oficialmente el manifiesto de la burguesía, como es el discurso del método.
Pero además de ser el manifiesto del partido de la burguesía, el discurso del método, también es el manifiesto de la apertura a algo que es que el pensamiento es una fuerza productiva. A nadie se le ocurre. Los marxistas pasaron por alto, los marxistas no Marx, pasaron por alto que el pensamiento es una fuerza productiva. Por eso es la carta que tú leíste. Nos dicen, no, en última instancia sí, pero hay otras instancias. En última instancia estamos jodidos porque somos obreros y estamos enajenados en el trabajo. Pero incluso en los Estados Unidos, Chomsky cuenta que algunos obreros leían y oían música en la época del trabajo, y muchos de ellos fueron universitarios, siendo incluso negros, hasta que volvieron nuevamente otra vez a radicalizar las diferencias con los negros, y ahora son simplemente perseguidos en las calles de los Estados Unidos. Pero los negros tuvieron, incluso Obama es un ejemplo perfecto de esas posibilidades, de obreros que leían, que estudiaban, que oían música, que conocían del arte, etc. Pero bueno, volvamos a Descartes. ¿Qué es lo que descubre Descartes? Discúlpenme, pero es que yo soy profesor universitario, entonces no me atengo mucho a lo político, me atengo a las discusiones filosóficas que luego, para el caso de 1920, 30, 40, sobre todo y después de la Segunda Internacional, todos los universitarios europeos y todos los universitarios internacionales empezaron a discutir si la Segunda Internacional no había sido una vulgarización y una divulgación exageradamente suprimida de los pensamientos de Marx, y que por lo tanto habría que, y eso lo llamaron después revisionismo, pero obviamente con una gran ventaja: evitaban leer a Descartes, evitaban leer a Kant o evitaban leer a Hegel. Ahora sigamos con Kant. Si alguno de ustedes tiene por alguna razón la curiosidad o la suerte o la posibilidad, lo cual ya no es fácil, porque en buena parte los profesores de idealismo alemán fueron educados por los jesuitas, o sea, de la Javeriana, lo cual quiere decir Guillermo Hoyos. Sí, hay que decir los nombres, porque si no, nunca se entiende. Ese señor vino a estudiar y convenció a los gobiernos de este país que él iba a dictar idealismo alemán, y dictaba metafísica de las costumbres, o sea, religión católica camuflada. Es obvio, no, pero están para eso. Sí, los enemigos no son solo enemigos de clase, son enemigos también de la teoría y de la buena divulgación de los verdaderos temas. ¿Qué es lo que piensa Kant? Lean el primer párrafo de la Crítica de la Razón Pura. Kant dice una cosa muy sencilla: la naturaleza humana está negada ella por sí misma. O sea, nos estamos, y empiecen a sentir cierta familiaridad con Marx, la naturaleza está ajena a sí misma. Quiere decir que la naturaleza humana, cuando trata de pensar ciertos problemas, se enreda. ¿Y cómo se enreda? Porque comienza haciendo empirismo, ojo, principios de uso inevitable, la experiencia y tal, y hace enumeraciones y hace observaciones puntuales de todas las cosas, y luego dice, o algún oculto error se da, pero la cabeza humana, que ya había sido descrita por Descartes, que es contradictoria. Descartes fue el primero que descubre que la cabeza, y por favor, cuando estén en conflicto mental, no se preocupen, es así. La cabeza no está hecha para hacerles caso, sino para llevarle la contraria. Y no tiene que ver con la naturaleza ni con los actos cotidianos, tiene que ver con el desorden mismo del lenguaje. El lenguaje, él mismo va procesándose y va llegando a ciertas cosas y establece cantidad de relaciones, lo que llama Chomsky la gramática generativa y transformativa. La cabeza no es esa maquinita que ustedes creen que es el alma pura, no, está llena de perversiones, pero que se manifiestan también en el lenguaje. Bueno, pues Kant empieza a mostrar que algún oculto error, ¿y sabe cuál es el oculto error? Que la metafísica tradicional aristotélica se le cuela. Es decir, eso que usted dice, no, yo soy revolucionario, pero de todas maneras soy moralista. Los maricas me caen mal. Oye, no, pero a ver, eso quiere decir que usted no está muy claramente democrático. O sea, aquí la cosa no... Porque la cabeza se juega por debajo de la tradición, igual que la familia que quiere preservarse
como una estructura que quiera ser siempre de la misma manera, a pesar de que la realidad social, política, económica esté variando. El pensamiento también a veces se quiere quedar, pero a veces también se dispara. Exactamente. Lo interesante de todo esto es que en dónde comienza el problema del romanticismo que citabas tú. Comienza aquí, cuando Kant dice, busquemos de qué manera, porque miren ustedes, es chistoso, entre más se dispara el desarrollo de las fuerzas productivas, entre más se dispara la necesidad del control de la naturaleza, todas las filosofías son filosofías del pensamiento de la mente, tratados sobre la naturaleza del pensamiento humano, y no son tratados, si acaso los franceses, son unos burdos. Cómo se maneja una palanca, cómo se maneja un palustre. Entonces la enciclopedia francesa es eso, una cantidad de objetos puestos, además son unos libros y tomos y tomos y tomos de herramientas. Entonces ahí se les ve un poco cómo son, ¿no? Mientras ellos ya habían, dice Marcuse, desarrollado la revolución, habían guillotinado a los reyes, no cualquier pendejada, pero nunca entendieron qué fue lo que hicieron. Los idealistas alemanes sí pensaron cómo fue el proceso de la libertad producida por la Revolución Francesa, y por eso Kant dice, ¿por qué no pensamos cómo funciona el pensamiento? Por eso se llama crítica de la razón pura, no llama de otra manera. Ahora claro, en Colombia me imagino que lo ponen al lado de los libros de oración, igual que la fenomenología del espíritu. La mamá, ¿cómo hace para diferenciar eso? O la tía, si acaso es enfermera, o la otra arregla uñas. Pues no hay manera. Sí, se le coló. Los juicios de experiencia, atención, son sintéticos. ¿Qué quiere decir eso? Juicio de experiencia, o sea, cuando usted comienza a establecer las posibilidades con el mundo externo, ellos son sintéticos. Y hay unos juicios muy interesantes, se llaman los juicios sintéticos a priori, que también lo son. ¿Eso qué quiere decir? Que la cabeza produce conocimientos con una cierta facilidad que se organizan siempre y cuando, y esto es esencial, exista la necesidad, exista la acción de que algo me afecte en el mundo natural. Es decir, que el idealismo alemán no es tan pendejo como se lo han enseñado a ustedes. No, es que eso, Hegel fue puesto patas arriba, arriba para abajo. Entonces eso son metáforas de políticos, nada que ver con el pensamiento universal europeo, ni mucho menos con lo que pensó Marx de Hegel. En eso seamos respetuosos. Hegel sí era respetuoso, Marx sí era respetuoso de Hegel, no como Latinoamérica, que siempre ha venido simplificando después de la Segunda Internacional esto, para no, ahorrémonos las lecturas de Kant y de Hegel, vengamos de sitios donde no hemos ido. No, en ese sentido, el pensamiento de Kant es una investigación interesantísima sobre el modo como funciona, pongámoslo así, la fábrica antes de que llegue la materia prima, es decir, de cómo funciona el cerebro antes de que lleguen las cosas que en realidad me van a afectar, para que yo esté preparado para decidir qué. Una sola cosa ahí fundamental: ¿qué es lo que pone el mundo natural o el mundo externo? Porque el mundo natural ya sería una elaboración del mundo externo. ¿Y qué es lo que pone la conciencia? Porque es lo mismo que le puede pasar a un individuo que si no sabe cuánto aporta para la producción de una mercancía, ni sabe cuánto vale el manejo de los obreros y la maquinaria, al final no sabe el precio. Es lo mismo, la cabeza tiene que saber exactamente qué pone, y la naturaleza o lo externo tiene que también saber qué es lo que aporta dentro del proceso final. Entonces, una cosa interesantísima, y es que el objeto ya no es algo que esté en la naturaleza, sino que ya está en el resultado de esa actividad del sujeto con el objeto. ¿Qué quiere decir eso? Eso da dolor de cabeza, disculpe. El objeto y el sujeto ya desaparecen. Eso de que hay objetos allá, yo aquí, tú allá, y el objeto lo miro, eso ya no existe. En filosofía, eso, o en el pensamiento universal, y qué pena, eso es burgués, ¿qué hacemos? O por lo menos fue hecho dentro del periodo burgués, pero es inteligente y sirve para pensar el proceso. ¿Cómo es Hegel?
Pues eso que dice Kant, pongámosle una estructura, una especie de motor, pongámosle una variedad y hagamos lo que tradicionalmente se llama las figuras de la conciencia, es decir, el proceso de las mediaciones, porque todas las estructuras que decide Kant corresponden a la físico-matemática fundamentalmente, mientras que en Hegel van a corresponder a todas las posibilidades que van desde, y atención, no es cierto, aquí tuvimos un debate muy interesante en algunos años cuando vino el profesor Rafael Gutiérrez Girardot y les preguntó a los estudiantes de la Nacional que qué relación había entre Hegel y Marx, y entonces los estudiantes de la Nacional, bien educados que nos quedan, dijeron, no, precisamente no, que lo que interesaba era que la fenomenología del espíritu era la novela de la conciencia que va desde lo más inmediato e indeterminado hasta lo más determinado que sería la cultura, pero eso también coincide con las formaciones económicas precapitalistas, el mundo étnico y el mundo de las culturas arcaicas o el mundo de los trogloditas hasta terminar, pues, obviamente en Occidente, en la cultura europea. Y Rafael Gutiérrez Girardot dijo, no, nada tiene que ver. Lo interesante es precisamente que toda la fenomenología del espíritu es una discusión con los filósofos de la época de Hegel. O sea, es un problema teórico de cierto tipo de variedades que se pueden entender en un texto muy poco leído que se llama Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en donde hay una cosa que se llama Posiciones del Pensamiento frente a la Objetividad. Bueno, ¿y quién es entonces Marx? No, pues ya pasaron el letrero de los 5 minutos. La guillotina. Voy a leerles una cosa pequeñita para que ustedes vean la complejidad. Usted va a una tienda y se compra una corbata y 6 pañuelos de bolsillo. Es un ejemplo que no nos funciona porque ya los pañuelos de bolsillo no existen, ¿no? Ahí se dañó el ejemplo. Se trata de la entrevista que le hacen sus alumnos y amigos al profesor Lukács, como también deberían habérsela hecha a Karl Korsch. Este es el libro más barato que yo he comprado en mi vida y el que más me ha servido para entender qué fue lo que pasó. Marxismo y filosofía. Y solo para resaltar lo que ya estoy tratando de decir, los marxistas creen en buena parte que no hay que saber filosofía, y a mí me parece grave porque repiten monótonamente y de manera rutinaria lo mismo, y en Bogotá tenemos unos marxifodiosos impresionantes que son absolutamente, yo diría, no sé, cuasi psiquiátricos, que yo sí quisiera que me contestaran lo que yo he dicho, no aquí en este auditorio porque no los veo, pero sí que se enteraran de que si no saben filosofía están generando en los estudiantes un grupo de muchachos que sin saber muy bien lo máximo que terminan por hacer es consignas, lo cual no está mal, en la división social del trabajo también alguien tiene que hacer consignas, pero en filosofía no, o se reflexiona o simplemente se está perdido. Dice, si usted va a una tienda y se compra una corbata o 6 pañuelos de bolsillo, si ahora se imagina el proceso necesario para que usted y los pañuelos se encuentren en el mercado, es posible que surja como resultado un cuadro muy complicado y movido y muy difícil de interpretar. Y bueno, esto es lo que significa que la realidad en la que estamos hace que, desde el punto de vista de Hegel, toda la elaboración de Marx es exactamente la misma, a diferencia de que Marx se percata de lo mismo que se había percatado Kant cuando estudió a Descartes. Descartes decía, no nos están enseñando lo que es, la realidad no es así, todo lo que sabemos es de lo viejo. Kant dice, el hombre está enajenado en su propia manera de pensar los problemas. Y Hegel dice, bueno, reconstruyamos la historia del saber. La fenomenología del espíritu es un libro dedicado a estudiar, cerrando los ojos, todo lo que sabe la humanidad. Ahí no hay práctica política, hay algunas cosas de referencias a relaciones entre las personas. El saber inmediato, que es uno de los primeros capítulos, se dedica a pelear
contra algunos filósofos que probablemente existían en Alemania y que consideraban, igual que mucha gente, que la física es producto de la experiencia. ¿Ya han oído hablar los físicos, los matemáticos, los ingenieros? Y la física es producto de la experiencia, sí. Entonces usted mira y mide y tal, y ahí está. No, señor. Solo léanse, aunque sea un tomito de Alexander Koyré, para que se den cuenta que no proviene la ciencia, ni la física, ni la matemática en Grecia provienen de la experiencia. Pero bueno, ¿qué hace Marx? Es simplemente recoger toda esa formulación extraordinaria que está caracterizada por 2 o 3 problemas. La noción de proceso, que ya la tenía de alguna manera Kant, la noción de praxis, que ya estaba en Kant, Coletti, algunos de todo el grupo de los idealistas italianos recogieron la idea sobre el trabajo intelectual. Bueno, Gramsci tenía que hacerlo, estaba en la cárcel, no tenía manera de pensar en la política ni en la acción pública, tenía que estudiar solamente en la cárcel y escribir en hojitas cualquiera y empezar a contrabandearlas para que les publicaran después los libros. Pero la noción de trabajo está incluida en el texto de Kant, en la crítica de la razón pura. No es cierto que sea más. Ahora, depende, si ya se trata de trabajo asalariado, pero la noción de enajenación está en Hegel, ¿sí? La noción de totalidad es una categoría hegeliana, no es una categoría estrictamente marxista. Bueno, es de ambos, ¿no? Y ninguno de los dos se pondría a pensar sobre sus diferencias entre otras, porque ellos las sabían. Uno era Hegel y el otro era Marx, ¿no? Muy fácil, ¿no? Es una cosa de obvio. Pero no solo no es posible tratar a Marx como perro muerto, a Hegel como perro muerto, y a Marx también, porque a Marx se lo hace economista, como aquí dijeron, vulgarizándolo, cuando en realidad lo que se trata es que uno de los autores, mis estudiantes dicen, profe, y es que saber todo eso para medio entender qué fue lo que pasó, sí, desde el siglo XVI hasta hoy. No, usted con un libro, con un postdoc no se hace eso. Usted quiere dedicarse toda la vida a estudiar todos los temas del desarrollo del pensamiento occidental. Si usted no es capaz de hacer eso, pues bueno, pues entonces, oiga, no le toca otra alternativa. Si ustedes, y termino con esto, si quisieran ustedes darse un paseo por Hegel, les recomiendo la biografía de Jacques Tonto, recién publicada, bueno, recién llegada a Colombia y en algunas librerías de viejos se consigue. Está en internet, se puede bajar, se llama Hegel, de Jacques Tonto, en donde le cuentan a ustedes, es una cosa de sorpresa, Hegel nunca fue querido por el gobierno del turno. Cuando se murió el príncipe, lo reemplazó inmediatamente al día siguiente por Schelling. Los estudiantes universitarios se fueron a hacer el entierro y fue un rollo a ver quién hacía el discurso. Mejor dicho, si alguien pudo ser en su vida política revolucionario, no solamente fue Marx, también fue Hegel. Aquí se han dicho muchas cosas sobre el idealismo alemán, porque yo no sabría quién, de qué grupo religioso están interesados, por una razón, porque desde Kant, piensen ustedes el peligro que significa Kant. Si Kant es capaz de producir la realidad como el resultado de la conciencia y del vínculo con la naturaleza, cualquier deidad, lo sabemos desde los protestantes para acá, no tiene mucha importancia ni interés. Si las religiones desaparecen y Lutero sigue siendo, al igual que la Revolución Francesa y la utopía, una de las 3 fuentes y 3 partes del marxismo, incluso del marxismo-leninismo. Bueno, gracias.